Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, quien estará dialogando y platicando con nosotros con el tema de bioética y sus aspectos, desde luego, relacionados con el derecho. Tengo conmigo, está con nosotros aquí en el estudio de Radio Info, en nuestro programa, a el doctor Noel Castañeda Soto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y además me siento yo doblemente honrado porque he de comentarles que el doctor Noel Castañeda Soto fue mi maestro en el doctorado de tanatología, precisamente en la materia de bioética, y para mí es un doble orgullo el que el doctor Castañeda Soto esté aquí con nosotros platicando precisamente sobre los temas de bioética que vamos a tocar a continuación. Pues bienvenido, mi querido doctor. Muchas gracias. Y voy a presentarte para que el público que nos está escuchando pues sepa de tu trayectoria y también que conozcan que en el Instituto Mexicano de Psiconcología pues tenemos catedráticos de excelente calidad y excelente nivel, como es tu caso, mi querido doctor. El doctor Noel Castañeda Soto estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudió medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, medicina interna en el Hospital Manuel G. González y oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología, todos estos en el área de especialidad, ¿verdad, doctor? Sí. Hizo una maestría en bioética en la Universidad Anáhuac y tiene una trayectoria laboral fuerte, importante. Labora en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Servicio de Tumores Mamarios, ha laborado en el Hospital Juárez de México, ha estado como secretario del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Desde luego es docente y catedrático del Instituto Mexicano de Psiconcología en las maestrías de psiconcología, tanatología, psicoterapia transpersonal integrativa y en el doctorado en tanatología, precisamente en la materia de bioética. Es miembro del Consejo Mexicano de Oncología, de la Sociedad Mexicana del Instituto Nacional de Cancerología, de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos y de la Sociedad Mexicana de Mastología, así como tiene la certificación por Human Participant Protection Education for Research y tiene asistencia a congresos como ponente y diversas publicaciones. Sin duda la trayectoria del doctor Noel Castañeda Soto pues es importante y pues es un gusto para nosotros, mi querido doctor, que estés aquí compartiendo estos temas para que la gente conozca más sobre el tópico que nos ocupa el día de hoy, que es la bioética. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, mi querido doctor. Iniciamos siempre esta plática con nuestros invitados preguntándoles para que la gente conozca esa parte humana de el catedrático, el doctor, el médico, el oncólogo, el bioeticista. ¿Quién es Noel Castañeda Soto? ¿Cómo es que decides estudiar medicina? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco de ti, mi querido doctor. Bien, decidí estudiar medicina desde el punto de vista del área de humanidades de la medicina. Mi intención era hacer la especialidad en psiquiatría. Esos eran mis deseos cuando entré a la carrera de medicina, pero en el momento histórico en que yo estudié la carrera, pues vi que realmente desde el punto de vista de los tratamientos que se podían ofrecer dentro de la psiquiatría estaban muy limitados, y tomé otra opción. Entonces vi como alternativa la oncología, que es pues una rama de vanguardia de la medicina por un lado, pero por otro lado también son personas que necesitan pues mucho apoyo desde el punto de vista humanitario. Soy casado, tengo un hijo y pues realmente lo que me gusta hacer en tiempo libre pues es la lectura. ¿Alguna lectura que recomiendes para la gente que nos escucha? Pues uno de mis autores favoritos es Noah Gordon. Es un norteamericano judío que estudió parte de la carrera de medicina
y posteriormente estudió la carrera de letras. No terminó medicina, pero pues está muy relacionado con los términos, con el ambiente médico. Entonces tiene una serie de libros muy interesantes relacionados con el quehacer de los médicos. Pues está El médico, está El último judío, varios libros, y casi todos tocan aspectos entre médicos y judíos de cultura. Qué interesante. Y ya ves que en el judaísmo pues hay una tradición médica importante, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Maimónides como el gran médico judío histórico, entre otros. Sí, claro. Mi querido doctor, pues vamos a iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, bioética. ¿Qué es la bioética? Mira, la bioética para algunos podría ser algo que no tiene una razón de existencia, porque realmente desde el punto de vista de la tradición médica, pues la medicina siempre ha tenido una ética médica. Entonces, pues ¿para qué una bioética? ¿De dónde sale eso? Si la ética médica pues ya está perfectamente establecida. La situación es que la ética en general pues es una rama de la filosofía que está con todas las demás ramas del saber, pero que nos norma lo que es bueno y lo que es malo, pero realmente no tiene una situación de castigo para quien no sigue las reglas. O sea, por ejemplo, la ética dice que no debemos robar, y que robar no es bueno, pero realmente no dice si robas te van a castigar de tal manera. Entonces, la medicina pues surge como una noble especialidad médica, en la cual pues existe un profesionista que tiene el conocimiento de la salud y la enfermedad, y existe una persona que ha perdido la salud. Entonces, en teoría, pues el médico siempre es alguien que va a aconsejar a la persona de tal manera que se restablezca la salud. Así que con ese antecedente, pues realmente la relación médico-paciente era una relación pues que nadie nos metimos nunca con ellos históricamente, porque era una relación buena. El médico siempre actuaba bien. La situación es que a finales de la Segunda Guerra Mundial pues nos dimos cuenta de que ese quehacer no era del todo bueno como tradicionalmente lo pensamos, con toda la experimentación que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, tanto por los judíos, los alemanes como los japoneses. De ahí empieza a surgir pues los derechos humanos, después de esa catástrofe humana que fue esa Segunda Guerra Mundial, y posteriormente pues nos dimos cuenta que no eran nada más lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Vimos después otros eventos que sucedieron en los Estados Unidos, que pues de los ejemplos así más importantes de un grupo de negros de Alabama, que los médicos querían conocer la historia natural de la sífilis, habiendo tratamiento ya curativo para esa enfermedad. Se les privó de tratamiento para ver toda la secuencia de cómo evolucionaba la enfermedad desde el inicio hasta la muerte. Entonces eso hizo pues que los Estados Unidos dijeran pues tenemos que realmente modificar esto y que la investigación pues se haga con ciertos parámetros de respeto de la vida humana y de las personas. Por otro lado, pues realmente durante siglos la medicina pues no avanzaba. Los médicos durante muchos siglos leyeron a Hipócrates, leyeron a Galeno, hasta los últimos quizás 100 o 150 años es cuando hemos empezado a avanzar, pues no nomás en la medicina, en toda la ciencia del saber.
Entonces sucedieron cosas pues que no fueron malas, pero que sí la repercusión no fue adecuada, como a finales de los años 50 sale una medicina que se llama talidomina, que tiene excelentes resultados para quitar náusea y vómito. Por otro lado, teníamos una entidad médica en la cual las personas tenían náuseas y vómitos, como son las mujeres embarazadas. Estos problemas resueltos. Si la mujer tiene náusea y vómito, ya tenemos una medicina que nos va a resolver la náusea y vómito, pues démoslo. Se las dieron y empezaron a nacer niños sin piernitas y sin bracitos, una entidad que se llama focomegalia. Entonces, tanto la situación de los negros como la situación de los niños con focomegalia, pues fueron cosas que fueron haciendo pues que realmente la investigación médica se tenía que regir por ciertos parámetros adecuados para que no siguiéramos cometiendo errores, ya sea porque los hiciéramos por conciencia de causa o por ignorancia de que no sabíamos que podía suceder algo malo. Vaya. Por otro lado, también la medicina empieza a avanzar y empieza a haber nuevos tratamientos, y que estos nuevos tratamientos empiezan a hacer que empiece a haber una discriminación, no porque los médicos la hagan, sino por la situación de los costos de la medicina que empiezan a subir. Uno de los ejemplos también importantes fue en la década de los 60, cuando se inventa el aparato de hemodiálisis. Pues el mundo está lleno de personas con insuficiencia renal y había unos cuantos aparatos de hemodiálisis, y es donde por primera vez en la historia de la medicina la decisión de a quién se dializa y quién no se hemodializa pues no recae en el médico, sino que recae en un grupo de personas con otros conocimientos, trabajadores sociales, abogados, administrativos de los hospitales. Entonces pues el médico queda un poquito fuera de la decisión de qué hacer. Entonces todo eso fue haciendo que pues fuera surgiendo una disciplina que pudiera controlar todas estas cosas. Y ese es el resultado de la bioética, ¿no? Prácticamente el avance histórico, los descubrimientos, el uso de la ciencia, de la tecnología en la salud, las consecuencias, ¿no, doctor? De la aplicación del conocimiento, me parece. Exacto, sí. Y tú dijiste ahorita algo muy interesante. Hablaste de que hay, digamos, corrientes de pensamiento que se generaron, ¿no? De esta nueva disciplina que es la bioética. ¿Cuáles serían estas corrientes del pensamiento? Bueno, no surgen aquí las corrientes de pensamiento. Las corrientes del pensamiento surgen desde que tenemos realmente historia del pensamiento humano. O sea, la historia del pensamiento humano, donde ya la vemos por escrito, pues es en la filosofía griega, donde desde ahí hay dos corrientes de pensamiento, que son los socráticos, los que piensan que existen valores universales, que esos valores universales pues trascienden a la vida humana. Entonces pues nosotros los podemos acatar o no acatar, pero de que acatemos o no esos valores universales, pues no depende de que ese valor sea bueno o no lo sea. El valor per se lo tiene. En cambio existían otros que eran los sofistas, pues que decían que realmente todo se tenía que hacer de acuerdo a las necesidades y al momento, y que pues nada era bueno ni malo totalmente, sino todo dependía de las circunstancias de la sociedad en determinado momento. Entonces esa corriente de pensamiento siempre la hemos traído.
siempre la hemos traído, y de ahí pues vienen estos diferentes corrientes de pensamiento que surgen con la bioética, pero que tienen esa misma historia de corrientes filosóficas. O sea, las principales de ellas son la corriente sociobiologista. La corriente sociobiologista pues es una corriente de pensamiento que dice pues que la evolución pues es lo que ha hecho que el hombre es lo que es hasta ahorita. Entonces, pues que realmente todo lo que apoye la evolución pues es bueno, porque nos va a hacer que seamos cada día más perfectos como seres humanos, y ellos apoyan algo que se llama eugenesia, que sería la perfección genética del hombre. Entonces ellos apoyan todo lo que vaya hacia esa perfección. Y luego está otra corriente de pensamiento, que es la corriente liberal. La corriente liberal dice pues que cada persona pues es dueña de sus actos, puede hacer lo que crea conveniente, lo bueno o lo malo, pues depende de sus principios y su manera de pensar. Y la única limitante que le ponen a esto pues es que sus actos pues no vayan a dañar a terceros. Luego viene la corriente que es la que impera en el mundo. Por un lado, pues porque es la del imperio, la de la corriente de pensamiento sajón, y por otro lado, porque es la más sencilla y la más práctica de resolver problemas, que es la corriente utilitarista. Entonces, en esa corriente, pues ya no es tan individualista como la liberal, sino más bien tiene una estructura más social. Entonces busca hacer el mayor bien para el mayor número de personas y el menor mal para el menor número de personas. Y por último viene la corriente personalista, que la corriente personalista, pues su principio es ver a la persona en todas sus dimensiones, realmente el respeto de la persona por completo, y su principio es el respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, de estas cuatro corrientes tenemos que las tres primeras, la sociobiologista, la liberal y la utilitarista, pues tienen una corriente filosófica de pensamiento relativista, y que la corriente personalista es la única que tiene una corriente de pensamiento de valores universales. Lo que cambia a veces es, aceptan las mismas cosas muchas veces, pero la aceptación que hay atrás de por qué lo aceptan. Por ejemplo, la corriente sociobiologista puede aceptar el aborto, y lo puede aceptar porque pues, si nacen niños con defectos, pues nunca se va a lograr esa depuración de la perfección genética de los seres humanos, porque a lo mejor ese niño con ciertos defectos no tiene defectos a nivel de su aparato reproductor, entonces va a tener hijos defectuosos. Entonces, pues, para que no nazcan, pues que se aborten estos niños y poco a poco vayamos depurando. En cambio, la corriente liberal, pues también puede aceptar el aborto, pero por algo distinto, o sea, por la autonomía de la persona. Si alguien no quiere tener un hijo, pues que no lo tenga, porque lo vamos a obligar a que lo tenga. Entonces, la autonomía es su principio más importante de la corriente liberal. Y decíamos que la corriente utilitarista valora más una especie más de tipo social. Entonces, para aceptar o no aceptar el aborto, tendría que analizar riesgos, beneficios. ¿Por qué nos convendría que se aceptara el aborto y por qué no nos convendría? Y después de hacer un análisis de riesgo-beneficio,
pues realmente puede concluir pues que el aborto se debe aceptar, pues porque si la mujer no quiere tener al hijo va a ser una carga para la sociedad, ese niño que no lo quería tener su mamá, que ese niño puede convertirse en un delincuente en el futuro si es un niño no querido, pues que la población del mundo ha crecido mucho, entonces si nacen menos niños pues sería beneficio para la sociedad. Entonces, como vemos, pues realmente ninguno de ellos es importante en la vida humana, o sea, en todos pueden aceptar el acabar con la vida humana. Lo que cambia es qué hay atrás, o sea, por qué lo pueden aceptar. En cambio, en la corriente personalista, pues decíamos que su principio es el respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Vaya, y justo ahorita también hablaste sobre el tema de la autonomía como principio y el tema del aborto como uno de estos grandes temas complejos, ¿no? En donde varios sectores de la sociedad, incluyendo el derecho, la medicina, la sociedad tiene una postura distinta. ¿Cuál sería la manera en que la bioética resuelve estos grandes temas? ¿Con base en qué principios? ¿Cuáles son estos principios de la bioética que nos ayudan a fijar una postura para temas como el aborto, que son temas polémicos? Pues no hay una postura, porque si hubiera una postura universal, pues no tuviéramos que estar discutiendo todo esto, pues ya hubiera quedado resuelto. Más bien, pues cada una de las corrientes tenemos que defender realmente nuestros conceptos, el por qué creemos que se deba hacer o que no se deba hacer determinada circunstancia, determinada cosa. Entonces, hay otros aspectos en los cuales se puede coincidir y que ahí no hay mucho conflicto. Por ejemplo, en la investigación, pues a lo mejor ahí más o menos coincidimos. La mayoría de las corrientes, quizás la sociobiologista sería la que se saliera un poquito, en el sentido de que, pues si se sacrifica un poquito la vida humana, diría el sociobiologista, no es tan importante si vamos a tener un bienestar futuro para la humanidad. En cambio, podríamos decir que la liberal, la utilitarista y la personalista a lo mejor coinciden un poquito más. Entonces, si alguien desea participar en un proyecto de investigación, pues se le puede incluir, y si no desea, pues no se va a incluir en el proyecto de investigación. En la otra, pues habíamos dicho que valora riesgos, beneficios. Entonces, si el beneficio a la postre sería adecuado, pues lo va a permitir, y la corriente personalista pues también lo va a permitir. De hecho, salieron unos principios, que es el principialismo norteamericano, que son los que ubican a la bioética. Cuando les preguntan a las personas, pues lo que les viene a la mente es el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que me parecen perfectos, pero me parecen perfectos para investigación, que fue para lo que se hicieron. Vaya. O sea, porque eso salió del análisis que hicieron Buchan y Childreth para el caso de los negros de Alabama, que se les privó de tratamiento. Entonces ahí salieron esos principios que para investigación son muy buenos, porque ahí viene, pues podríamos decir, todo lo que es un protocolo de investigación, si analizamos de qué es lo que va a salir de cada uno de ellos. Por ejemplo, de la autonomía, pues saldría la Carta de Consentimiento Informado, donde es un documento donde se le va a explicar a la persona todos los posibles beneficios. Digo, aquí es posible porque es una investigación, porque si fuera un beneficio ya no fuera investigación. De los posibles beneficios que pudiera tener por participar,
y los riesgos que puede tener por participar en esto. Luego viene la beneficencia, que sería ya en el protocolo de investigación, que los investigadores han llevado toda la información de lo que hay escrito sobre ese procedimiento o esa droga que van a utilizar, y que aparentemente con toda la información que tenemos hasta el momento, pues esperamos que salga algo bueno de ello. Y la no maleficencia pues quiere decir que si esta información nos habla de que esto pudiera acarrear consecuencias negativas, pues realmente no lo deberíamos de hacer. Y por último, pues que todas las personas que tienen esas características, pues tengan la oportunidad de participar en esta investigación. Vale. La ventaja que tiene la investigación ética. Okay. La desventaja que tienen es que es son unos principios que no tienen una jerarquía de valores, y ahí entramos en conflicto. Entonces, seguimos, doctor. ¿Quieres terminar? Entramos ahí en conflicto, porque lo que pasa es que cuando algo funciona, una de las cosas que hacemos el pensamiento humano es llevarlo a otras cosas. Claro. Entonces, como esto es muy bueno para investigación, lo queremos llevar a la práctica clínica general. Vaya. Entonces, al llevarlo a la práctica clínica general, ahí sí ya nos metemos en conflicto. O sea, si tenemos a una persona con una enfermedad, un cáncer, con altas posibilidades de curación, digamos un 90%, y si respetamos su autonomía de no quererse tratar, le estamos haciendo maleficencia, porque pues realmente le estamos quitando la oportunidad de curarse. Okay. Si lo tratamos a la fuerza, estaríamos violando su autonomía. Entonces, ¿cuál es superior, la autonomía o la beneficencia? Entonces, como estas no tienen una jerarquía, ahí sí hay conflicto de valores. Vaya, pues creo que justo acabas de tocar el punto medular donde veo la conexión del derecho con la bioética, ¿no? La solución de los casos con base en los principios. Lo que nos estás comentando es muy, muy interesante, porque pues los principios que están pensados para la investigación prácticamente se han llevado a la casuística. Vamos a seguir dialogando sobre estos temas en cuanto regresemos del corte. Por favor, no se vayan, síganos acompañando en el tema de bioética con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Noel Castañeda Soto, oncólogo y bioeticista, y además orgulloso catedrático del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López. Seguimos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Noel Castañeda Soto, oncólogo, bioeticista y catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Mi querido doctor, pues justo seguíamos ahorita hablando sobre el tema de los principios, ¿no? Estabas compartiendo básicamente cómo se utilizaban los principios en cuanto a la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y sobre todo la justicia. Las corrientes del pensamiento que han llegado también a la bioética utilizan estos principios para la investigación, nos decías hace un momento, y hablábamos ahorita en el corte que el personalismo quizá sea una de las corrientes que requieren más reflexión, y que también el utilitarismo pues era la más sencilla porque no es tan compleja como el personalismo. ¿Cuáles serían las características del personalismo en la bioética? La corriente personalista, como comentamos, pues tiene su principio del respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y también tiene unos principios al igual como lo tiene la corriente utilitarista, nada más que los valores que maneja la corriente personalista es primero la vida, luego el cuerpo,
tercero la libertad y luego la solidaridad social. Y este orden, a diferencia del otro, sí tiene una jerarquía de valores. El valor de arriba es más importante que el de abajo. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista filosófico, autonomía podría ser lo mismo que libertad. La situación aquí que la corriente personalista toma una palabra distinta es porque autonomía la toman los muy radicales o las otras corrientes, en el sentido de que tenemos que respetar la decisión de las personas independientemente de todo. O sea, si alguien decide hacer algo y no nos perjudica, pues que lo haga. Si se va a perjudicar él, pues es su problema, o sea, no es mío. En cambio, hablando de libertad, en cambio aquí al hablar de libertad es que a esta persona, pues sí, no nos vamos a meter en cambiar sus decisiones, pero sí, antes de decidir, debe de ver realmente todo lo que puede implicar su decisión desde el punto de vista de la dimensión física, de la dimensión psicológica, de la dimensión social, de la dimensión espiritual. Entonces, una vez que tenga toda la información, pues si él toma esa decisión, pues se respeta, pero no dejarlo que tome la decisión simplemente a priori porque él considera, como en el ejemplo que puse, pues que realmente ha visto que las gentes que tienen cáncer se mueren y que pues realmente no desea tratarse del cáncer. Entonces, pues hacerle ver que realmente desde el punto de vista físico, pues tiene altas posibilidades de curación. Habíamos dicho en el ejemplo ese que tenía un 90% de posibilidades de curación. Desde el punto de vista psicológico, pues habría que analizar, antes de aceptar el que no se trate, de realmente esta persona está tratando de tomando una decisión con libertad o la está tomando en un aspecto depresivo, porque realmente desde el punto de vista social, cáncer es igual a muerte. Claro. Y si a uno de nosotros nos dicen que tenemos cáncer, pues es un diagnóstico terrible que nos va a angustiar y nos va a deprimir. Ya. Entonces a lo mejor esa decisión le está tomando en un terreno depresivo, que había que tratar la depresión y luego pues ya que tome una decisión. Desde el punto de vista social, lo que dicen los liberales, que realmente no le va a hacer daño a nadie, pues, realmente no puede hacer mucho daño. O sea, vamos a suponer que sea un maestro de aquí del IMPO, pues estaría privando a los alumnos de ese conocimiento que él pudiera dar. Entonces socialmente es un daño a la sociedad que esta persona se muriera. Ya. A lo mejor tiene esposa, hijos, es un daño a su familia. ¿Quién va a sostener a su familia? Analizar desde el punto de vista espiritual realmente cuáles son sus principios, y pues que de esas personas que están relacionadas con sus aspectos espirituales, pues analicen con él esa toma de decisión. Entonces, pues en estos principios es primero la vida. Si para mantener la vida se necesita pues dañar un poco el cuerpo, como mutilar en el cáncer alguna parte del cuerpo para conservar la vida, pues se puede. Una decisión con libertad, que ya hicimos la diferenciación entre autonomía y libertad. Sí, claro. Y como todos formamos parte de una red de tejido social, pues si el problema es el económico, pues ver de qué manera se le puede apoyar para que salga adelante de esta situación. Por ejemplo, aquí en México, pues la mayor parte de las personas tienen derecho a una seguridad social, y las que quedaron fuera actualmente pues están teniendo ese apoyo por el nuevo sistema del Seguro Popular. Y de todas maneras hay fundaciones que ayudan a ciertas enfermedades, ciertos casos en particular. Entonces hay ciertos apoyos que se pudieran tener. Ya.
Entonces, esa sería la diferencia de ver los principios que tienen una jerarquía de valores del personalismo y los principios que no tienen jerarquía de valores, y si aceptamos uno, pudiera ser que estuviéramos violando el otro en la corriente utilitarista. Que es mucho más simple, ¿no? Como nos habías comentado. Es mucho más simple la toma de decisiones. ¿Qué cuestiones tan interesantes estás comentando, mi querido doctor? Pero tengo una... Antes de que pudiéramos pasar a lo de los comités de bioética, que tú conoces muy bien, y que nos platicaras un poquito cómo desde Nuremberg y desde la medicina vamos llegando a la implementación de estos comités en el sector salud. Y bueno, también desde luego cómo los abogados han estado participando en estos comités. Pero yo recuerdo esta pregunta que tú nos diste cuando tuvimos la materia de bioética en el doctorado. ¿Todo lo que se puede hacer, se debe hacer? ¿Qué piensas ahora? Exacto, pues es lo que decíamos del avance científico. Cada día, con todos los avances que tenemos, podemos hacer más cosas. La situación es que antes había que valorar para qué va a servir esto. Esto que vamos a hacer va a ser un beneficio para la humanidad. Lo requerimos, lo necesitamos. Por ejemplo, podemos ver un caso que no sucedió con el hombre, pero que pues realmente no estamos lejos de que la técnica pudiera hacerlo con el hombre, o sea, la clonación. Vale. O sea, hace algunos años atrás se hizo la clonación de un animalito, la oveja Dolly. Desde el punto de vista científico, pues qué interesante que pudimos de una célula somática de una ovejita sacar un nuevo ser que fue la ovejita Dolly. Muy interesante. La situación es, ¿con qué objeto? ¿Cuál es el fin de hacer eso? A lo mejor con esto algún día se pudiera hacer con todas las especies animales, incluyendo el hombre. ¿Cuál es el objetivo que podamos clonar a un ser humano? Que yo quiero tener un ser humano que vaya a trascender después de que yo muera. Pues si vemos las 4 dimensiones que puse, pues realmente si ahorita en este momento se pudiera hacer y clonáramos a un ser mío, pues a lo mejor se iba a parecer mucho físicamente a mí. Digo a lo mejor porque genéticamente es igual que yo. La situación es que está viviendo en una época distinta a la que yo viví. Claro. Entonces, a lo mejor yo tengo genes para ser más alto de lo que actualmente soy. Entonces, si este niño lo alimentamos diferente, mejor de como yo fui alimentado, a lo mejor es más alto que yo. Entonces ya vamos teniendo diferencias. Yo tengo problemas de sobrepeso. ¿Por qué? Porque en mi momento histórico no era tan importante el cuidarnos de la alimentación y el sobrepeso. En cambio ahorita, pues los jóvenes tú ves que se preocupan mucho por su alimentación y de su peso. Entonces a lo mejor mi clon pues va a ser más alto, más delgado que yo. Yo desde el punto de vista social, pues yo viví en una época distinta, en la que las máquinas para mí no eran realmente tan importantes. Él empezaría su vida en el que las máquinas son muy importantes, entonces no va a pensar como yo, no va a ser como yo, o sea, va a ser completamente una persona distinta. Exacto. Entonces, pues realmente, quién sabe en qué mundo se desenvuelva desde el punto de vista social. Entonces la manera de pensar de cada uno de nosotros es por nuestra historia de vida. Lo que hemos vivido es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Entonces, como él va a vivir en otro momento histórico, en otro mundo, pues realmente va a ser una persona distinta a mí. ¿O para qué lo quieres clonar? Para que realmente clonemos a los mejores atletas de un país para que ganen muchas medallas. Y realmente
¿qué va a ser de la vida de estas personas? ¿Quiénes van a ser sus padres? ¿Cómo los van a criar? ¿Cómo va a ser su ambiente social para que vivan hasta que lleguen a la época en que sean grandes atletas? O la otra, como ahorita que estamos a punto de empezar la guerra con Estados Unidos y Corea, pues a agarrar a Rambo y clonar muchos rambitos. Entonces, ¿qué tan realmente ético ser que estemos clonando máquinas para asesinar? Vaya. O sea, por un lado para que maten y por otro lado para que los puedan matar a ellos también, porque está un soldado pues va a que lo maten o a matar. Entonces pues esos Rambos pues estarían para eso. ¿O qué haríamos con ellos si a la hora que ya crecieran, si fueran muy fuertes, fueran muy inteligentes, pero que se opusieran realmente a la guerra? Pues fracasó el clon. O sea, claro, físicamente sí es muy fuerte, físicamente sí es muy inteligente, pero desde su manera de pensar va en contra de la guerra, es un pacifista. Pues ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a matar o qué? Porque realmente el objetivo era hacer soldados, y pues nos falló. Entonces realmente sí, la pregunta que hiciste, cada día podemos hacer más cosas, o sea, todo lo que se puede hacer, que el verbo poder está muy relacionado con la ciencia y la tecnología, y el otro verbo que es se debe hacer, que está más relacionado con el deber, que va más apegado a las humanidades y a la ética. O sea, se deben hacer ciertas cosas. Entonces, pues yo creo que realmente sí tenemos que valorar qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer. Qué interesante pregunta, mi querido doctor, y sobre todo tu respuesta. Vamos ahorita a esta parte de quizá una cuestión mucho más operativa de la bioética. ¿Qué es un comité de bioética? ¿Cómo funciona? Cuéntanos tu experiencia en estos comités. Antes de la experiencia, yo creo que me gustaría hacer una semblanza cómo llega. Claro que sí, mi querido doctor. Con este avance de la medicina, hubo un caso a principios de los 70 de una mujer joven en aquel tiempo, en 1975, de nombre Karen, que por drogas, alcohol, quién sabe, tuvo una pérdida del conocimiento. La llevan a un hospital y ahí en el hospital pues la reaniman ya con los aparatos modernos que se tienen de máquinas para que se lleve a cabo la respiración y todo este tipo de cosas. Entonces esta mujer pues realmente no despierta, sus papás un poquito desesperados, ¿qué va a pasar? ¿Karen va a volver a la vida o no va a volver? Entonces ellos, siendo católicos, pues piden que se desconecte de esos aparatos, porque en 1957, en el Congreso Mundial de Anestesiología en Roma, el Papa Pío XII dijo que los católicos tienen el compromiso moral de conservar su vida si existen medios ordinarios para la conservación de la vida. Okay. Pero los católicos no tienen ningún compromiso de mantenerse con vida si lo van a hacer con medios extraordinarios. Entonces los médicos pues no aceptan desconectarlo. Esto se va a la Corte de los Estados Unidos. Finalmente, después de mucho deliberar en la Corte de los Estados Unidos, concluyen que pues sí, deben de aceptar lo que solicitan los padres y que se desconecten. Yeah. Pero al mundo médico le dan otra sugerencia, que en ese momento histórico era sugerencia, que hagan sus comités hospitalarios para que esos problemas que ellos ya, los abogados empiezan a vislumbrar que a lo mejor en el futuro iba a haber más casos, pues igual o con otras situaciones, pero de dilemas médicos,
pues que eso se hagan comités hospitalarios y que ahí se resuelvan y no tengan que llegar hasta niveles tan altos como llegó ese, llegar a la Corte de los Estados Unidos para tomar la decisión. Entonces, en ese primer momento histórico, pues los comités eran una sugerencia, no era obligatorio que los hospitales tuvieran esto. Por otro lado, por el caso de los negros de Alabama, estaba que hubiera un comité que supervisara, autorizara los protocolos de investigación para no volver a cometer los errores que se habían cometido en el pasado. Entonces, pues hasta ese momento son sugerencias que hacen en los Estados Unidos, no es obligatorio el tener esos comités. Por otro lado, también hay alguien que empieza a revisar las revistas en los Estados Unidos serias, médicas, y pues se dan cuenta que entre un 12 y un 25% de lo publicado en revistas serias, esos estudios tienen, pues realmente violan derechos humanos y violan la ética en muchos casos. Entonces, pues dicen las revistas médicas, nosotros pues realmente no podemos realmente ver si algo se hace bien o se hace mal en los hospitales. Entonces, también sugieren pues que realmente esos comités hagan una carta donde avalen de que ellos sí están de acuerdo en que esa investigación se esté haciendo, y de esa manera pues realmente quitarse eso que los estaban culpando de que estaban publicando cosas que no eran del todo éticas. Entonces, a principios de los años 80 empiezan a haber comités de ética en los Estados Unidos que van a resolver problemas de dilemas, como en el caso de Karen, y van a supervisar la investigación. Entonces, prácticamente los que empiezan a funcionar mejor son los comités de investigación, porque era donde sí estaba la exigencia legal, desde el punto de vista de que las revistas no aceptaban una publicación si no tenía la carta de que el comité había aceptado su realización. Entonces, un porcentaje pequeño en los Estados Unidos de hospitales tenía sus comités, que eran los hospitales que hacían investigación. Los que no hacían investigación, pues realmente no veían la necesidad de contar con esos comités. Ya posteriormente se hace por ley en los Estados Unidos, y ya en los hospitales tienen que tener comités de ética en forma obligatoria. En México, en 1986, la Ley General de Salud también hace que se hagan esos comités, y servirían para ver los dilemas éticos y para supervisar la investigación, y entonces hacen una serie de cosas que realmente es pues unos comités totipotenciales. Les llaman comités de ética, enseñanza, investigación y no sé qué tantas cosas más. Y para cumplir con este requisito, pues alguien directivo del hospital es el que se encarga de ser presidente de esos comités. Habitualmente, en muchos casos, o sea, lo que queda bien estructurado en los hospitales, que desde hace mucho tiempo los hospitales lo tienen, son los departamentos de enseñanza. Entonces, al encargado de enseñanza, pues se le adjudican que haga los comités. Entonces se ve pues que realmente estos comités no están funcionando de una manera adecuada, que realmente son muchas las funciones que tienen, y que pues hay un compromiso de las personas que participan con la institución, porque habitualmente los miembros del comité pues son el jefe de enseñanza, el jefe de cirugía, el jefe de medicina, el subdirector, el director.
Entonces, pues, ¿cuál es el interés de los directivos? Pues cuidar su institución. Vaya. Que realmente pues no se hable mal desde ningún punto de vista de su hospital. Entonces, hasta el año 2011 se vuelve a hacer el proyecto de ley, el 41 bis, de la Ley General de Salud, en la cual aquí ahora sí se hace obligatorio que todos los hospitales de México deben de tener comités de ética y se les asigna un nombre y una función en particular. Entonces aquí se hacen dos comités básicamente. Uno le ponen el nombre Comité de Bioética Hospitalario. Y la función de esos comités es el analizar los dilemas éticos, todos esos casos, problemas que implican una decisión de tratamiento, de manejo, de trato a las personas, pues ellos tendrían que hacerlo. Y al otro le ponen el nombre de Comité de Ética en Investigación. Entonces el otro grupo es el que se va a encargar de autorizar que se haga esa investigación en esa institución. Una vez que se empieza la investigación, supervisar que esa investigación se esté realizando de una manera adecuada y checar cada determinado tiempo que se esté avanzando de acuerdo al plan original que los investigadores habían dicho y que finalmente pues se llegue a un término si esto se hace de la manera adecuada o se concluya terminando con ellas si realmente las cosas no van saliendo como se planeaba según lo que se esperaba con los antecedentes de lo que se estaba haciendo. La otra situación nueva que entra en el nuevo proyecto de ley, pues es que entra que ya no deben de formar parte de estos comités directivos de la institución. Entonces ya el director y los jefes de áreas pues realmente ya no pueden formar parte de los comités, porque al formar parte pues tendrían conflicto de intereses. Entonces se buscaría que no hubiera conflicto de intereses y que las personas que participan en los comités pues realmente no tengan estos conflictos de intereses y que también forme parte del comité gente del otro lado, porque realmente los médicos, las enfermeras y todo este tipo de personas estamos de este lado, estamos viendo las cosas desde acá, pero no lo estamos viendo desde el otro lado del escritorio, lo que está sufriendo la persona que tiene cierto padecimiento. Entonces que también alguien de la comunidad forme parte de estos comités, entonces ya se hace más amplio. Así que pues tocan aspectos legales, pues es importante que esté un abogado dentro de los comités, es importante que esté alguien del área de los aspectos de la dimensión trabajo social, social, que sería la trabajo social, desde el punto de vista psicológico, pues psicólogo, psiquiatra, y desde el punto de vista espiritual pues también alguien que maneje esas áreas, pues algún ministro de religión, que pues la sugerencia en este país pues sería un sacerdote o el capellán, ¿no? Porque pues la mayor parte de la población es católica, claro. Pero pues eso habría que ver pues qué población tiene ese hospital, ¿no? Claro. Porque pues si realmente es un sacerdote y la población que se ve ahí es una población judía, pues no sería tan importante su opinión, o sea, el rabino claro. sería lo importante. Entonces, vamos avanzando, realmente ya se tiene cierta autonomía, pero al final lo que se desea y se espera de estos comités a mediano y largo plazo, que sean comités de ética independientes
¿Y qué quiere decir esto? Pues que realmente estas personas no tengan ningún compromiso y realmente puedan valorar las cosas desde todas estas dimensiones. Claro. Y ahorita, pues realmente hay libertad para todos los miembros, pero el presidente del comité es puesto por el director del hospital. Entonces hay una autonomía a medias todavía, porque el presidente pues tiene cierto compromiso con el director. Claro, sí, hay intereses ahí, ¿no? Exacto. Por otro lado, también lo que se buscaría a mediano plazo, pues es que así como derechos humanos, pues realmente simplemente dan recomendaciones, pero no tienen manera de hacer las cosas. Igual, si una investigación no es del todo ética, pues el comité lo que hace es avisar a los directivos del hospital que eso no se debe de seguir haciendo, pero no tiene todavía esa libertad de pararlo él, sino lo que los tiene que parar son los directivos del hospital. Entonces, a mediano plazo también sería que se tuviera esa autonomía y también esa libertad de gestión de que pudieran tomar decisiones los comités. Pues vaya, mi querido doctor Noel Castañeda Soto, ha sido un tema que yo en lo particular he disfrutado mucho y que creo que también da muchas luces para donde el derecho está también mirando ahora. Quiero aprovechar para hacer la invitación. El doctor Noel Castañeda Soto estará como invitado especial en el segundo encuentro de Derecho, el 1 de septiembre, viernes 1 de septiembre, mi querido doctor. El doctor Noel Castañeda nos estará compartiendo la conferencia magistral sobre bioética y derecho, precisamente. Entonces, pues creo que los temas siguen en el tintero. Nos has planteado el panorama de la bioética de una manera muy importante, mi querido doctor, y no quisiera cerrar el programa sin antes no nos quisieras compartir el consejo humano de vida. ¿Cuál es el consejo que tú le das a la gente, ya sea a nivel profesional o a nivel humano? Pues realmente que veamos al otro como tú, o sea, porque en el momento que vemos al otro como tú, pues realmente podemos tratar de ayudar de una manera pues más humana. En cambio, si vemos a la otra persona como el derechohabiente, como el que tiene la necesidad de esos servicios que se prestan, pues ahí sí veríamos lo que se puede, lo que no se puede, lo que se tiene derecho, lo que no se tiene derecho en la institución, y pues estaríamos a veces pues así causando mayor sufrimiento a la persona, aparte de lo que ya viene padeciendo, pues realmente con esa situación de ver las reglas nada más y las normas y no ver a la persona en todas sus dimensiones. Vaya, pues ya lo han escuchado de la voz del doctor Noel Castañeda. Hay que ver al otro como la persona que es. Pues, mi querido doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, en este tema tan importante que nos compartiste, bioética. Muchas gracias por tu presencia. Realmente agradezco la presencia del doctor que estuvo aquí con nosotros, Noel Castañeda Soto, catedrático del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Nos vemos la siguiente semana con nuestros siguientes temas de derecho. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias.